Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos y amigos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde. En esta oportunidad vengo a ustedes a compartirles la palabra de Dios, a compartirles el devocional del día de hoy. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de un pacto que debemos de hacer nosotros con Dios, de cómo nosotros estamos renovando ese pacto, un pacto que Dios viene haciendo con nosotros, que Dios ha venido restaurando desde sus inicios, desde la creación de la humanidad, pero cómo nosotros lo estamos renovando. Quiero que vayamos a la palabra, a Hebreos capítulo 10, verso 16. Mira lo que dice la escritura. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Verso 18. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazones sinceros y con plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos, mira lo que dice aquí, mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mis hermanos, mis amigos, aquí Dios está siendo muy claro en su escritura a través de este mensaje, donde Él viene renovando ese pacto. Y tuvo un pacto, hizo ese pacto con nosotros. Y a través de su Hijo Jesucristo, cuando muere en la cruz por nosotros, renueva ese pacto. Ese pacto que tú y yo debemos de hacer con Dios a diario, por amor. Porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Él es fiel y respeta ese pacto. Pero nosotros tenemos que andar en obediencia, en santidad. Puedes haber caído, puedes estar fallando, puedes andar en pecado, pero debes de renovar ese pacto, pedirle perdón a Dios. Te decía hace un momento que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros debemos de renovar ese pacto y aprovechar que Dios de una u otra manera lo está haciendo y lo ha venido haciendo. Y me trae a la mente una situación que pasó por allí en Segunda de Crónicas con uno de los reyes, donde a este rey ya le había llegado el tiempo, y fue al rey Ezequías que envió a un profeta que le diga que iba a morir, que preparara, que organizara su casa, porque esa misma noche iba a morir. Pero dice que Ezequías clamó, que oró a Dios, y Dios le da el mensaje nuevamente a ese profeta para que se devuelva y le diga, dile que añadiré 15 años más a su vida, a su reino, porque Ezequías hubo arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar de Dios constantemente esa renovación. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, cuando empezamos a conocer del Señor, hay una renovación de nuestra vida. Pero a diario tenemos que alimentar esa renovación y esa relación que tenemos con Él. No solo porque llegamos a Jesucristo, porque hubo arrepentimiento, sino alimentar constantemente esa llama, ese fuego, ese pacto, porque se puede llegar a enfriar. Porque ese amor, esa pasión, eso que hemos ido sintiendo por Dios, puede ir menguando, puede ir bajando, se puede ir enfriando. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros si empezamos a entrar en un tiempo de frialdad espiritual?
y no nos avivamos. Tenemos que avivarnos, tenemos que constantemente estar avivando esa llama, ese fuego, ese pacto. Y bueno, muchos podríamos decir, pero bueno, ¿y qué es ese pacto? ¿Qué fue ese pacto? ¿Cómo es un pacto? Ese pacto es ese convenio que nosotros tuvimos con Dios, que nosotros hemos venido haciendo con Dios. Cuando nosotros tenemos ese pacto con Dios, cuando nosotros llegamos y reconocemos que tuvimos ese pacto, tenemos que renovarlo, establecer una manera de tener con Dios esa comunicación, esa intimidad, decirle: Señor, hoy vengo a renovar este pacto, hoy vengo a renovarlo. ¿Y cómo lo podemos renovar? Con obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes, estamos renovando ese pacto. Cuando tú y yo somos y andamos en obediencia, ese pacto se nos es renovado. Porque ¿qué hace Dios? Ve en nosotros la importancia que le estamos dando a lo que Dios puso en nosotros, a lo que Dios nos regaló. No podemos pisotear ese pacto. Y ese pacto fue Jesucristo. Y fue sellado con precio de sangre, con la sangre de Jesucristo. Cuando tú y yo le fallamos al Señor, estamos haciendo como si ese pacto no valiera nada. Estamos pisoteando ese pacto, como si no hubiese valido nada. Cuando sabemos que Cristo Jesús murió por ti y por mí. Lo dice en el verso que les acabé de compartir en Hebreos, que cuando ese pacto, ese pacto que fue sellado con cuerpo, con precio de sangre, Él permite que tú y yo tengamos acceso, tengamos entrada delante de la presencia de Dios, a través de la sangre de Jesucristo, por el mismo Jesucristo. Esta relación que tenemos de Dios con nosotros fue a través de ese pacto. Mi hermano, mi amigo, yo te invito a que renueves ese pacto, a que hagas como hizo el rey Ezequías, que vinieron a decirle que arreglara su casa, porque esa noche partía. Si el Señor llega en estos momentos a decirnos a nosotros: hey, arregla tu casa, porque hoy partirás. ¿Qué hiciésemos nosotros? ¿Cómo actuáramos? Yo creo que inmediatamente nos pondríamos en paz con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que inmediatamente cada uno de nosotros tomáramos ese rol que tomó el rey Ezequías, de arrepentimiento. Tú y yo tenemos que entrar en un arrepentimiento genuino, a diario, y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el que fue encargado a cerrar ese pacto, a sellar este pacto con su sangre. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo cerró ese pacto con su sangre. Mi hermano, mi amigo, Dios te bendiga, y ruego al Señor que ese pacto lo esté renovando a diario. Que no solo por el simple hecho de que tú te arrepentiste ayer, te arrepentiste antier, la semana pasada, quizás el mes anterior, de ciertas situaciones que estabas viviendo, no vuelvas y lo hagas ahora. Claro, lo puedes volver a hacer a diario renovar ese pacto, a diario pedirle al Señor que nos transforme, que nos cambie, que nos ayude con lo que estamos teniendo, para que ese pacto se afiance cada vez más. Mi hermano, mi amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.